En este video nos vamos a ocupar de los aspectos ético-legales que enmarcan el desempeño del profesional de la actividad física en el campo de la salud. Para ello vamos a abordar inicialmente algunos conceptos claves necesarios para una comprensión más profunda de lo que queremos decir. Vamos a plantearnos en primer lugar el concepto sociológico de campo. Un campo es un sector determinado de la actividad social. Aquí está representada la sociedad y aquí están representados esquemáticamente los distintos sectores de la sociedad. Entonces, un campo es un sector determinado de la actividad social en general, en el que se comparten roles sociales, o sea, una función social, una historia compartida, una cultura. Y cuando hablamos de cultura, de campo, nos referimos a determinadas formas específicas de actuar dentro de ese campo profesional. También a la cultura está hecha de los tipos de relaciones que se establecen hacia ese campo y que también son particulares de cada uno de los sectores. La forma en la que cada uno de los sectores atribuye sentido y significado hacia su interior. ¿Cuáles son los códigos que comparte hacia el interior del campo? Eso en cuanto al concepto general de campo en términos sociológicos. Ahora, un campo profesional son aquellos sectores, el campo profesional son los sectores de la sociedad al que pertenece el conjunto de las profesiones. O sea, el conjunto de profesiones va a determinar el campo profesional. Ahora, ¿qué es una profesión? Una profesión es una ocupación que se ejerce a cambio de una retribución, pero que tiene determinadas condiciones. El ejercicio profesional requiere conocimiento específico obtenido a partir de formación impartida por instituciones reconocidas por los respectivos ministerios de educación. Requiere una organización propia y control sobre el contenido del trabajo, esto dado a través de asociaciones, colegios, gremios, etc. Normas éticas establecidas a través de un código deontológico y debe tener un determinado servicio a la comunidad, un sentido de servicio, de aporte a la comunidad. La educación física habitualmente establecida en el campo justamente de la educación, sea formal a través de escuelas o entidades educativas, y no formal a través de clubes, gimnasios, etc., en respuesta a determinadas demandas sociales, debe adecuarse a estas demandas y que plantean, digamos, se plantean desde el ámbito de la salud, desde el trabajo, fundamentalmente hoy en día. Nosotros nos vamos a ocupar de cuál es la problemática que tiene la profesión de la educación física en este ingreso al campo de la salud que es demandado por la sociedad al día de hoy. Campo de la salud que, como se observa en la imagen, está ocupado tradicionalmente por otras profesiones que tienen todas las características y condiciones que acabamos de definir o de expresar en los párrafos anteriores de este trabajo. ¿Cómo trabaja el profesional de la actividad física en el campo de la salud? Cuando entra a este nuevo campo, ¿cuáles son las formas en las que tiene que trabajar? Nunca en soledad, siempre transdisciplinariamente o interdisciplinariamente. Veamos qué es eso. Son las relaciones que se establecen entre las disciplinas. Tenemos distintas alternativas. Una relación que planteada en términos de multidisciplina, en la cual cada una de las disciplinas que intervienen en una determinada situación, compartiendo roles en una determinada situación, trabajan de manera aislada, como si fuesen compartimientos estancos, sin interesarse una por la otra, sin tener relación, vinculación ni conocimiento una de la otra, y tampoco interesarse ni tener conocimiento
del producto final de sus respectivas intervenciones. Es un trabajo aislado. Si bien trabajan distintas profesiones en una determinada situación, lo hacen aisladamente y sin vincularse entre ellas. Lo que planteamos como recomendación es el trabajo interdisciplinario, en el cual las distintas disciplinas que trabajan en una determinada situación lo hacen vinculándose con puntos en contacto, compartiendo información y compartiendo ese objetivo común como producto de su trabajo, en donde los campos profesionales son absoluta y definitivamente respetados, no son invadidos, pero sí son tratados con conocimientos recíprocos. Por ejemplo, el profesor de educación física sabe lo que hace el kinesiólogo, sabe lo que hace el nutricionista, cada una de las profesiones saben lo que hace la restante, pero no invaden los campos profesionales vecinos. La transdisciplina es una forma quizá ideal, pero sumamente difícil de acceder, en la cual el conocimiento de un determinado campo profesional está contenido por el conocimiento de otro campo profesional, digamos que de manera simultánea. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda claramente. Existen casos en los que en una determinada situación trabaja un médico que previamente se ha recibido de profesor de educación física y luego hizo la carrera de medicina, un kinesiólogo que también pasó por un trayecto similar, también tiene el título de profesor de educación física y trabajan en un mismo caso. Como decía, es una situación sumamente difícil. Existen reconocidos ejemplos de esto, pero es sumamente difícil de llegar. Por eso nosotros desde la Cátedra de Actividad Física y Deportes para la Salud de nuestro profesorado recomendamos siempre el trabajo interdisciplinar en el cual se integre equipos de trabajo respetando los límites de cada una de las demás disciplinas intervinientes, pero con conocimiento, con comunicación, con acuerdos en los que hacen las demás disciplinas que intervienen en una determinada situación. Ahora vamos a ver algunas nociones de aspectos legales fundamentalmente en el ejercicio de las profesiones de la salud. Y vamos a citar en primer lugar el ejercicio ilegal de las profesiones, que es toda actividad realizada dentro de un campo profesional por personas que no tienen los títulos o acreditaciones que los avalan para desempeñarse legítimamente en dicho campo. Eso es ejercicio ilegal. Y este ejercicio ilegal está íntimamente relacionado con otra figura que es el intrusismo profesional, que es lo que define al ejercicio ilegal de una profesión, que es el trabajo, el realizar determinadas actividades, por la realización de determinadas actividades por parte de personas que no tienen su título académico o oficial necesario para desempeñarse en determinada profesión. Y esto del ejercicio ilegal y el intrusismo profesional, particularmente por parte de los profesores de educación física, es un tema que hay que cuidar mucho, pero en ambos sentidos. Existen ejemplos para allá y ejemplos para acá, como lo dice la figura. Por un lado, el profesor de educación física debe tener claro conocimiento de cuáles son los límites de su campo profesional, qué es lo que puede hacer hacia el interior de su profesión y qué es lo que no. Y en función de ese conocimiento debe cuidar que ese campo profesional no sea invadido por personas que pueden tener un conocimiento empírico, pero al no tener el título que lo habilita, no pueden ejercer la profesión de educación física. O sea, como profesor o como licenciado de educación física, estarían en ese caso esas personas incurriendo en una invasión del campo profesional de la educación física. Pero de la misma manera, el profesor de educación física, que debe conocer sus incumbencias profesionales,
y las de las profesiones con las que también interactúa, no debe incurrir en el mismo error hacia el otro lado, no debe realizar rehabilitación, no debe prescribir una dieta, como veremos a continuación. Entonces, lo que se hace necesario es tener un claro conocimiento de cuáles son los límites de los campos profesionales. Y estos límites están dados por estas tres nociones: el perfil del egresado, el alcance del título y las incumbencias profesionales. El perfil del egresado plantea un conjunto de conocimientos y capacidades que cada título acredita. El alcance del título son las actividades para las que resulta competente un profesional. Y aquí viene algo fundamental: las incumbencias profesionales. Es lo que un profesional puede hacer legítimamente hacia el interior de su profesión, avalado por los alcances del título. Son esas actividades comprendidas entonces en los alcances del título de cada profesión en particular. Y una duda, digamos, muy extendida, que con este trabajo queremos definitivamente allanar, es quién establece las incumbencias profesionales. ¿Las establece el cursado de una materia? ¿Lo establece una carrera especial? No. Las incumbencias profesionales se establecen, están establecidas, están escritas en el diseño curricular de cada carrera universitaria de base. Lo que se puede hacer hacia el interior de una profesión, avalado legítimamente por el título, está establecido en el diseño curricular de cada carrera universitaria de base. Y cuando decimos de base, queremos decir lo siguiente, resaltar lo que está remarcado en rojo. Ninguna formación complementaria, especialización, maestría ni doctorado, va a otorgar nuevas incumbencias. Las especializaciones no otorgan incumbencias. Si un profesor de educación física hace un curso de nutrición deportiva, ese curso no le atribuye incumbencias que son propias de la carrera de nutricionista. Si un psicólogo hace un curso de psicología deportiva, ese curso de psicología deportiva no le permite, en tanto psicólogo, que planifique ni diseñe entrenamientos. Digo esto con conocimiento cabal de causa a partir de situaciones reales que se han conocido. Esto es una garantía, esto que estamos planteando aquí son garantías para la sociedad en la que el ejercicio de una determinada profesión queda reservado a quienes acrediten la obtención del título respectivo. Entonces, ¿cuáles son las incumbencias profesionales específicas del profesor o el licenciado en educación física? La prevención y promoción de la salud, un amplísimo campo de acción. Prevención y promoción de la salud. Que se juegan, la promoción se juega en términos educativos y la prevención se juega en términos de intervención, como veremos y desarrollaremos en el curso presencial. Entonces, ¿qué es lo que no puede hacer? ¿Qué es lo que está fuera de esos límites? Un profesor de educación física no puede hacer, en uso de su título, no puede hacer ninguna de estas actividades que están marcadas aquí en rojo. No puede rehabilitar. La rehabilitación es un campo del licenciado en kinesiología. Las dietas, los planes alimentarios son acciones que pertenecen a incumbencias profesionales del nutricionista. La prescripción de medicamentos. Así el profesor de educación física conozca un determinado medicamento, que esté acostumbrado, que a él le haya hecho bien, no lo habilita, no es una incumbencia profesional del profesor de educación física. Entonces, uno con estas tantas limitaciones, uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Mucho se puede hacer. Siempre encuadrado, siempre enmarcado por la prevención y promoción de la salud. Es muchísimo lo que se puede hacer. Un ejemplo, un simple ejemplo. Una persona que padece una hemiplegia, como
como consecuencia de un accidente cerebrovascular. ¿Cómo puede intervenir el profesor de educación física? Y sí, como parte de un equipo de trabajo formado por el médico, por el kinesiólogo, por el psicólogo, por el nutricionista. ¿Y de qué manera lo puede hacer? Y a través de una intervención lúdico-recreativa. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de prevenir caídas, a través de que, previo acuerdo con el kinesiólogo o con el médico, pueden plantearse, como decía, intervenciones lúdico-recreativas tendientes a ejercitar la propiocepción, con lo cual contribuiría a prevenir caídas. Está trabajando en el campo de la prevención a través de ese tipo de intervenciones. Continuamos con otra de las figuras legales que queremos plantear aquí, que es el de la mala praxis. Entonces, existirá mala praxis en el área de la salud cuando se provoque un daño en el cuerpo o en la salud de una persona, sea este parcial o total, limitado en el tiempo permanente, como consecuencia de un accionar profesional realizado con imprudencia, impericia o negligencia en el ejercicio de una profesión. Y ahora vamos a plantearnos estas tres figuras: imprudencia, impericia o negligencia. La primera, la imprudencia, es hacer algo que no debió haberse hecho. ¿Qué ejemplo tenemos en actividad física y salud? Por ejemplo, una persona con una obesidad de grado 3, como periodo de adaptación, salir a correr. Eso no se debe hacer. Todo profesor de educación física, todo estudiante avanzado sabe que eso no se debe hacer por diferentes daños osteoarticulares, cardiorrespiratorios que puedan generarse, entre otros. Entonces, esto sería un ejemplo de la figura de imprudencia. La impericia es hacer mal algo que debió hacerse bien. ¿Qué ejemplo tenemos en actividad física y salud? Bueno, la prescripción de algún tipo de ejercicios realizados con una técnica incorrecta. Ahí podemos ver cómo esa rodilla pasa en la punta del pie, la postura de la espalda, la inclinación, la distribución del peso del cuerpo, la inestabilidad, una cantidad de cosas que a las claras es un ejercicio realizado de manera incorrecta. Eso es impericia, hacer mal algo que debió hacerse bien. Y el tercero, la negligencia, es no hacer algo que sí debió haberse hecho. ¿Y cuál sería, por ejemplo, una alternativa de esto en actividad física y salud? Por ejemplo, no controla la glucemia antes del ejercicio aeróbico en una persona que padece diabetes de tipo 1. Eso sabemos que toda persona que padece diabetes de tipo 1, que es insulino dependiente, antes de realizar un ejercicio aeróbico, se debe controlar la glucemia para prevenir cualquier pico de hipoglucemia, cualquier instancia de hipoglucemia. Esto no se hace, es considerado negligencia como parte y digamos como figura que compone a la mala praxis. Otro de los aspectos legales que deben tenerse en cuenta cuando un profesional de la actividad física trabaja en el campo de la salud es el concepto de secreto profesional, que es una información reservada o confidencial que se conoce en ejercicio de una determinada profesión y que no debe ser divulgada con el fin de preservar la privacidad, la intimidad, la dignidad, el honor de las personas. Y esto son de las cosas que el profesional de la educación física trabajando en el campo de la salud debe tener muy en cuenta, porque cuando interactúa con una persona que padece una enfermedad, muchas de las características o condiciones de las enfermedades, o también muchas de las sensibilidades de las personas, hacen que las problemáticas de la salud sean parte de la privacidad, de la intimidad de la persona, y que para poder esa persona ser ayudada por el profesional de la actividad física, debe revelársela, y eso debe entrar estrictamente dentro del ámbito del secreto profesional.
Ahora, es el secreto profesional. Existen distintas modalidades en el mundo. Hay algunos países que el secreto profesional es absoluto. Nuestra legislación prevé un secreto profesional relativo que permite el ser revelado en base a un principio denominado de justa causa. Es un principio bastante dual, que da para varias interpretaciones. Se entiende por justa causa, dice así, está establecido, hablar cuando hay justa causa y callar cuando no la hay. Y es bastante impreciso, pero plantea situaciones, por ejemplo, a ver, que se dan en enfermedades, fundamentalmente en enfermedades contagiosas que pueden generar contagios masivos, especialmente enfermedades de transmisión sexual, en las que ese secreto debe ser revelado para evitar digamos, que otras personas se contraigan esas enfermedades. Otro de los aspectos que hacen al secreto profesional es el secreto compartido. Nuestro curso de actividad física y salud, donde el trabajo es un trabajo grupal, las características, las condiciones, los aspectos del trabajo que entran como dentro del secreto profesional, al ser trabajado en grupo, en general estamos ejerciendo ese secreto compartido, que es hacer partícipe a terceros de algo conocido en el ejercicio de la profesión. Puede compartir, entonces, un profesional puede compartir con otro ese aspecto que debe ser preservado, y la persona a la cual le es revelado ese secreto, en términos profesionales, como decíamos, está obligado a mantenerlo. Bien, si este video te ha resultado de interés, te pedimos como siempre que nos acompañes con un me gusta en nuestro canal y te suscribas al mismo. Muchas gracias.